Hola, bienvenidas todas y todos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del pasado continuo. En primer lugar, veremos cómo formar el pasado continuo tanto en afirmativa, como en negativa, como en interrogativa. Y en un segundo vídeo lo que estudiaremos será cuándo usar el pasado continuo y su contraste a la hora de usarlo con el pasado simple. Primero tenéis que tener en cuenta si todos tenéis la hoja que os he dado en clase para rellenar mientras que vemos el vídeo. Si no la tenéis, lo único que podéis hacer es copiar esta tabla en el cuaderno y completarla mientras la visualización del vídeo, porque mañana la corregiremos en clase. Bueno, vamos con ello. El pasado continuo, como todos los continuos, se forma con el verbo to be y un verbo al que se le pone ing, que sería el gerundio del verbo. ¿Qué diferencia hay con otros continuos? Pues que en este caso, al ser un pasado, lo que vamos a añadir es el pasado del verbo to be. Tenemos que recordar cómo se formaba el pasado del verbo to be, porque era un verbo que tenía dos formas para el pasado, was o were. Entonces, como no sé si os acordáis del pasado del verbo to be, vamos a hacer un ligero recordatorio. Para la primera persona y para la tercera persona del singular lo que usábamos era la forma was, mientras que para la segunda persona del singular y para todos los plurales lo que usábamos era were. En el caso de la negativa, se añadía la partícula not, I wasn't cold, you weren't tired. Recordad que no llevaba ningún auxiliar, como otros verbos para formar la negativa. Y en el caso de la interrogativa, lo que hacíamos era alterar el orden. En primer lugar, poníamos was o were, el verbo to be en pasado, y luego usábamos el sujeto. Was she late? Were they hungry? De nuevo no usamos ningún auxiliar. Como hemos dicho, el pasado continuo se forma con el pasado del verbo to be y el verbo seguido de ing. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. My mother was reading a book yesterday evening. My parents were sitting on the sofa at 9 o'clock that evening. Peter was watching a film yesterday morning. I was sleeping when the telephone rang. Y my friends were listening to the radio. Como vemos, tenemos el verbo to be en pasado, were o was y ing a continuación del verbo. Pero observamos que hay algún verbo donde hay alguna alteración del propio verbo cuando añadimos la ing. ¿Por qué? Porque hay una serie de normas que hacen que al añadir la ing algunos verbos cambien. Vamos a ver esto detenidamente. Ya lo recordamos del presente continuo. Ya lo hemos estudiado en el presente continuo, los cambios que se producen al añadir la ing, pero los vamos a volver a repasar. En el caso de los verbos que acaban en una E silenciosa, una E que no suena, como por ejemplo sería live, vemos que la E no suena, lo que hacemos es que eliminamos la E y añadimos ing, por ejemplo, living. Aquellos verbos que tienen una sola sílaba, que acaban en consonante, vocal, consonante, como pueden ser run, consonante, vocal, consonante, o sit, consonante, vocal, consonante, y que solo tienen una sílaba, lo que hacen es que van a doblar la última sílaba. Running, sitting, vemos como la N se ha doblado y la T se ha doblado también. En el caso de los verbos que tienen dos sílabas y que la fuerza de voz va en la última sílaba, como podrían ser prefer, vemos que prefer tiene dos sílabas y la fuerza de voz está en la última, o begin también tiene dos sílabas y la fuerza de voz está en la última. Estos verbos también doblan la consonante final, como por ejemplo preferring, vemos que la R se ha doblado, y beginning, vemos como la N también se ha doblado. La cuarta regla serían aquellos verbos que acaban en L. Por ejemplo, travel. Estos verbos también doblan la L, como por ejemplo sería traveling. Vemos como la L se ha doblado también. Y por último, y es la regla más rara que hay para añadir la ing, serían los verbos acabados en IE, como podrían ser lie o die. Estos verbos lo que hacen es cambiar la IE, la cambian por una Y y luego añaden la ing. Lying, dying. Una vez hemos visto cómo se añade la ing y el pasado del verbo to be, ya sabemos cómo formar la afirmativa, vamos a ver cómo formar la negativa de pasado continuo. Es muy fácil porque hemos visto que la negativa del pasado del verbo to be se formaba añadiendo la partícula not. Pues en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, my mother
Was reading a book yesterday evening es la afirmativa. Para la negativa tenemos que añadir detrás de was o were la partícula not. Vamos a ir comprobándolo ejemplo por ejemplo. My mother was not reading a book yesterday evening. My parents were not sitting on the sofa at 9 o'clock that evening. Peter was not watching a film yesterday morning. I was not sleeping when the telephone rang. My friends were not listening to the radio. También se podría poner la forma contracta, que es añadir not al pasado del verbo to be, sería wasn't o weren't. En el caso de las preguntas, es igual de fácil que para el pasado del verbo to be, es decir, tenemos que alterar el orden. Primero ponemos la forma de pasado del verbo to be, was, were, y después el sujeto. Y por último, ponemos el verbo seguido de ing. Veamos estos ejemplos también en interrogativa. Was my mother reading a book yesterday evening? Were my parents sitting on the sofa at 9 o'clock that evening? Was Peter watching a film yesterday morning? Was I sleeping when the telephone rang? Were my friends listening to the radio? Como en otras ocasiones, también estudiaremos cómo hacer respuestas cortas. ¿Cuáles son las respuestas cortas? ¿A qué denominamos respuestas cortas? A aquellas respuestas que son un sí o un no. Las preguntas solo requieren un sí o un no y no requieren más información. En este caso, en español, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se responde sí o no y no se necesita nada más, pero en inglés tengo que añadir algo más a estas respuestas. Estas preguntas podrían ser, por ejemplo, ¿Were my friends listening to the radio? ¿O was my mother reading a book yesterday evening? Las dos pueden ser respondidas con un sí o con un no. Entonces, en el caso de la primera, si lo que quisiésemos decir sí, mis amigos estaban escuchando la radio, sí, diríamos yes, they were. Tenemos que usar el pronombre correspondiente al sujeto y luego la forma del to be correspondiente también. Si quisiésemos decir no, no, they weren't. En negativa, la forma de pasado. En el caso de la segunda, como el sujeto es my mother, el pronombre que vamos a usar es she, por lo tanto, la respuesta afirmativa sería yes, she was, y en el caso de una respuesta negativa, no, she wasn't. Con esto hemos terminado cómo se forma el pasado continuo, tanto en afirmativa, como en negativa, como en preguntas. Para el próximo vídeo lo que veremos será cuándo usar un pasado continuo y su contraste con el pasado simple. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.